enorme. Y todos los luchadores han quedado fascinados con el respaldo de nuestra gente latina. Y Carlos y yo nos sentimos contentísimos cuando escuchamos eso. Y comenzó aquí la repartición de golpes con los puños cerrados. Ahí está con el hueso o los huesos de la sopa. El Undertaker disparando, Batista resistiendo y también dando. Oye, escuchen esos golpes. ¡Wow! Rodillazo ahora a la zona media del Undertaker. Lo estrellan contra un esquinero. Derecha de Batista, arrinconan al Undertaker. Esto de la alta definición, Carlos, te traes más cerca de cada movimiento de la superestrella. Parece que estuvieras ahí pegado al ring. Embestidas de Batista, no puede salirse del rincón del suplicio. El Undertaker finalmente logra aplicar un rodillazo que derriba a Batista, se le va encima. Lo toma y lo manda contra ese duro metal, esa parrilla que está rodeando el ring, amigos. Este es un ingrediente adicional al peligro de la celda. Estas áreas donde está ese metal te dan más espacio para castigar a tu rival. Son 2 millas de cadenas que rodean la cámara de la eliminación que está siendo usada en este momento precisamente como arma por el Undertaker. Si no me equivoco, son 10 toneladas de peso. Acero, de metal, de una estructura que no perdona, que ha sido llamado el salón de juego patio del mismito Satanás. Miren, miren, miren cómo sorprenden al Undertaker cuando venía atacando. Lo mandaron hacia atrás con ese golpe y luego lazo al cuello en el centro del ring. Batista engancha uno. La cuenta en 1. Y aquí ponen graves problemas a los fanáticos. Muchos son fanáticos de Batista, muchos del Undertaker, pero muchos son fanáticos de los dos. ¿A quién tú le aplaudes entonces? Bote en la cara para Batista. Se desploma el animal. En pie de guerra, el enterrador. Golpea con el puño en la mera torre a Batista. Le sigue dando y no consejos. ¿Estaba en cuántas de libras el Undertaker en su entrada acá? 299. Yo tenía 299 Batista también. 290 Batista. Wow, o sea que Batista ha bajado unas libras y el Undertaker estaba como en 305 también. O sea que la psicología de ambos fue bajar unas libritas para este peligroso combate. Buena, muy buena. Pisotones para Batista en este momento. El señor árbitro muy cerca de la situación. Y recuerden que aquí no hay descalificación en esta cámara. Ya ustedes saben que hay que sobrevivir para ganar. Y que no se nos olvide saludar a toda esa gente, paisanos de Carlitos colombianos que residen en diferentes partes del mundo y que nunca se pierden la transmisión de nuestros eventos. Hacen hasta lo imposible por ser parte de la magia de la WWE. Arremete el Undertaker. Castigo enorme para Batista. Ahí están pateándole las extremidades inferiores derecha a la cabeza. Esto es la cámara de eliminación. La primera de 2 cámaras. Esta es la marca SmackDown. Antes de terminar esta velada veremos la cámara de eliminación de Raw para saber quién va a WrestleMania a pelear contra el ganador de hoy, de Randy Orton y Cena. Y este tipo de combate en la cámara de la eliminación requiere 2 árbitros. En este caso son los señores Nick Patrick y Jim Corderas. Y por supuesto, es muy, pero muy importante. Veamos esto primero. ¡Qué patada a las costillas! Que el árbitro señale la rendición o el conteo de 3 para marcar un ganador. Hacia el frente Batista, primero con el puño, luego con la patada y otro golpe con el puño cerrado. Le repite la dosis al Undertaker, lo está sacudiendo. ¡Opa! Lo azota y viene el codazo en el plexo. Cubren al Undertaker, 1, 2 y por poquito todavía no. Ya se formó la grande entre los fanáticos del Undertaker y Batista. Algunos respondiendo positivamente a Batista, otros queriendo que el Undertaker retome el control del combate. Rodillazo para el Undertaker. Batista en control. Azotan al Undertaker, rebota. Faltan 6 segundos para que ¡Carlos! En acción los demás, comenzando con el primero que salga de esa celda. ¿Quién será? Los dos se conectaron sendas. Golpiza, zapatero a tu zapato. Qué buena toma. Excelente gráfica. ¿A dónde se ascendió? ¿Dónde? Big Daddy B. Sale Big Daddy B. ¡Wow! Se complica la vida para Batista y el Undertaker. Quienes se habían castigado severamente. Golpe para Batista. Recuerden, cada 4 minutos se abrirá otra de las pequeñas cámaras de eliminación. Cabezazo y con la palma abierta le queman el pecho al Undertaker.
Y también lo propio para Batista. Wow. Ha salido y no perdona este Big Daddy B. Enorme lazo al cuello para Batista. Lo sacuden, lo mandan a la lona. Igual pasa con el Undertaker. El Undertaker fue el hombre que con su nueva llave, que castiga la parte de la garganta y palanca el brazo, hizo sangrar de la boca a Big Daddy B, también a Mark Henry, el hombre más poderoso del mundo. Y se ha apoderado de la lucha Big Daddy B. Enorme castigo para el Undertaker. Esto es No Way Out. ¡Toma! ¡Wow! ¡Sóbate, papá! Y lo llamó por su nombre propio. Ahí Big Daddy B, antes de darle ese regalito a Batista. Un regalo personal. Miren eso, miren eso. Zambullida Samoana. Compadre, estamos hablando de ¿qué? Casi 500 libras. Pegándole con todo. Primero la anatomía y luego el remate contra el piso. Fueron... bueno, 487 sobre el Undertaker. Y nuevamente encima del Undertaker todo el peso de Big Daddy B. Esta es la cámara de eliminación de la marca SmackDown, dominando a Big Daddy B. Y no hay manera de decirle que no lo haga. No hay descalificación. Aquí no hay conteo de protección. El mundo se acaba o comienza para alguien vía conteo de 3 o rendición. Súper interesante, se está tornando la situación. Comenzó el evento con la lucha por el título de la ICW. Y ahora la primera de las 2 cámaras de eliminación. Compadre, esto es ruta a WrestleMania. Es un cañonazo. Wow. Qué estrellón brutal de espaldas contra la lona. Big Daddy B. Paulatino, pero verdaderamente destructor. Lento, lento como un elefante, pero su paso es aplastante. ¡Toma! Batista, que es un gigante, se ve pequeño al lado de Big Daddy B. Cabezazo para el Undertaker. ¡Wow! Se abrió. Compadre, esta es una situación horrible. ¿Qué pasó? Parece que el mismo peso del Undertaker tiene que volver. No ha sido eliminado, obviamente. Pero una de las paredes parece que se soltó uno de los ganchos de acero. Cuidado, parece que está lastimado de un brazo en Undertaker. Vamos a echarle un vistazo nuevamente a eso. Fue enorme el cabezazo de Big Daddy B. Luego cede la puerta. ¡Wow! ¡Qué peligrosa situación, amigos! El cerrojo hay que meterlo bien, señores. Muy arriesgado esto. Arremete Big Daddy B contra el metal, contra las cadenas. Castiga en el cuerpo del Undertaker. El árbitro pendiente, preguntándole al Undertaker si quiere que lo eliminen de la competencia. Batista es ahora castigado de cara contra el esquinero. ¿Qué más hemos podido decir de esta cámara de eliminación? Te digo, entrar ahí es jugar con la vida. Se impulsa Big Daddy B. ¡Wow! No pudo ni siquiera moverse, indefenso totalmente. Recibió el duro impacto Batista. Cabe señalar que los 4 minutos de Batista y el Undertaker se dieron durísimo en la estructura. Y esto es un gigante de casi 500 libras. A cualquiera le sacan el aire. No se le puede llamar simplemente tacleada, porque es una embestida. Pero mira lo que hace Batista levantando las casi 500 libras. Llámese esto la madre de los rompespina dorsal. Big Daddy B pocas veces ha sido sacudido de esta manera y viene más, hay más. ¡Toma! Juan Olivo en Calle, Puerto Rico, disfrutando de No Way Out. Tremendo, enorme, devastador rompespina dorsal. Y ataca el Undertaker. Ataca Matraca. DDT y cubre Batista. 1, 2 y afuera. Queda eliminado Big Daddy B. Comenzó la tarea el Undertaker y la terminó Batista. Y ahora Batista cubre el Undertaker. 1, 2 y no. Mira, aunque no lo logró, hizo lo correcto. Presionó a un hombre que había caído mal fuera de la cámara de eliminación. ¿Y quién será el próximo que entre en acción en la cámara? Eran 6, quedan 5. Es el Gran Khali, el gigante del Punjab. Bueno, esto es tierra de gigantes. Cabezazo para Batista de inmediato, el ataque sobre el Undertaker también. Hay que vigilar de cerca al Undertaker. Uy. Yo no creo que se ha podido recuperar completo. No solamente de los golpes con Batista y Big Daddy B, sino de ese golpe que lo sacó fuera. Como si estuviese practicando el karate aquí libremente, como
Un machete abre un coco, está repartiendo machetazos con su enorme mano aquí. El Gran Khali, y ahora castiga en el rincón del suplicio el Undertaker. ¿Te recuerdas cuando debutaba aquí The Great Khali? Le dio un machetazo al Undertaker que le apagó las luces. Batista se incorpora solamente para ser nuevamente castigado. Codazo en el costado, otro más. Arremete el Gran Khali. Oye, con mucha fuerza, gran ímpetu. Ha entrado el combate el Gran Khali. El Undertaker tratando de ripostar. Muy bien con la derecha, castigando con los huesos de la sopa. El Undertaker. Dale que no soy yo. Echando el resto. Hizo que fallara el Gran Khali. Lo toma por el cuello. Falló inicialmente la garra. Pero mira cómo le aparta la llave el Gran Khali. ¡Oh! Doble agarre, bombazo. Doble agarre con bombazo. 1, 2. Y por poquito. No fueron 3. Por poquito elimina el Gran Khali al Undertaker. Ranja Singh, su representante, está furioso con el conteo. Impacto en la testa de Batista. Doble pantalla. Miren ustedes el salvajismo de la doble garra bombazo. Tremendo lazo. Oye, donde pega, pega The Great Khali. Batista en problemas. 1, 2 y por poquito. The Great Khali quizás no puede hacer unas patadas voladoras o una huracarrana. Pero ¿para qué tiene que hacerlo? Si con esa fuerza puede acabar con cualquiera. Machetazo en la cabeza y patada también en el rostro para el Undertaker. ¡Oh, las tenazas! Las tenazas alrededor de la cabeza de Batista. Y ya Batista ha caído víctima de ese agarre doble. Esto puede ser todo para el animal en el combate, amigos. Se hace como brotar los ojos. No te llega el oxígeno arriba al cerebro. ¡Qué par de codazos se quita! El peligro de encima y viene con tremenda lanza. Batista partió en 2 al Gran Khali. ¿Fue codazo o fue foul? Aquí no hay descalificación de todas maneras. Pero es castigado por el Undertaker. ¡Zapatero tu zapato! Batista y el Gran Khali tendidos. Todavía ni se recupera de ese golpe. Khali. ¿Qué quiere Ranja Singh? ¡Toma! ¡Toma! Por entrometido. Y las caderas no lo protegieron. Y cayó mal también el traductor del Gran Khali. ¿Se recuerda la llave que les hablé? Me parece que la quiere ejecutar aquí el Undertaker, Hugo. Y esta vez va contra otro gigante. La presión de la 4. La pierna en la garganta. ¡Se acabó! ¡Se acabó! Sí, se da por vencido el Gran Khali. Y no lo suelta el Undertaker. Tiene que soltarlo. Aunque, ¿qué consecuencias tendría que no lo haga? Miren la sangre en los labios del Gran Khali. 3 gigantes ha dominado con esa llave. Big Daddy B, Mark Henry y ahora The Great Khali. El Gran Khali queda fuera de combate en la cámara de la eliminación con esa llave del Undertaker. Mucho se había hablado que qué coincidencia o casualidad que estrenó esa llave justo antes de la famosa cámara de eliminación. Batista y el Undertaker otra vez en pie de guerra. Patada del enterrador a la cabeza de Batista. Una toma de cerca impresionante. Miren lo que le pasó al traductor y representante. ¡Uy! ¡Uy! Te lo dije, las cadenas no protegieron a Ranja Singh. Y luego la llave asfixiante que te puede causar serios estragos a la altura del esófago, de la garganta. Cobertura. 1, 2. La cuenta en 2. La presión va directa a la parte de los hombres, podemos llamar la manzana de Adán, que de por sí es pronunciada en nuestro género. Imagínense ustedes cuando el agarre es doble en la nuca y te presionan hacia el frente. Uy. Con el filo de tu rodilla hacia arriba. Quemándole la espalda con la parrilla metálica el Undertaker a Batista. Y vamos a ver quién es el próximo en entrar en acción. ¿Será MVP? ¿Será Finlay? Uno de los dos es Finlay. El peleador callejero. No, quería esperar un segundo más, pero lo reciben con tremenda patada. Voló el Undertaker. Creo que le rompió la nariz, compadre. Derechazo al rostro. Lo dejaron loco a Finlay de inmediato con ese golpe. Se tocó la nariz Finlay. Lo mandan a comerse el esquinero. El Undertaker está luchando como si nada hubiera ocurrido, Hugo. Como si acabase de empezar el combate. A toda máquina y quedó enganchado. Se apartó Finlay del peligro. Finlay venía fresquecito. Estaba en la mini cámara de eliminación esperando su turno. Impacto doble, una especie de X le hizo ahí a la altura del pecho a Batista. Lo sigue castigando ahora con el puño cerrado. Y lo manda contra el metal. Le das a un hombre como Finlay
la oportunidad de golpearte, él lo va a hacer. Esta es la cruz céltica, Carlitos. Cuidado, peligro inmediato. ¡Oh, inminente, sí señor! ¡Se acabó! 1, 2 y no permite ser eliminado el Undertaker. La llave de fábrica, conocida como la cruz céltica, no proporciona la victoria a Finlay. Tremenda estocada con la rodilla en el rostro para el Undertaker y se va en búsqueda de Batista ahora. Finlay, MVP impaciente y yo creo que un poquito impresionado con lo que está viendo también. Gracias por estar con nosotros. Batista se le adelanta, Finlay lo conecta 2 veces con el antebrazo, lo derriba. Y vamos a ver, ¡oh no, peligro! ¡Aguas! ¡Toma! Ay, lo mamá. mandaron a comerse la cadena a Finlay. Y con una fuerza como Batista, cuando te aplique esa resortera contra la estructura de la cámara de eliminación que no perdona, doble tortura. Batista sigue en el combate. El Undertaker también y ahora Finlay es el recipiente de los golpes y ambos conecta a Batista al Undertaker. Presionando con fuerza. El animal penetra en el ring, va al ataque con la derecha, punta a pie para el Undertaker en la zona abdominal. Lo van a azotar contra el lado opuesto. Regresa, lo esperan. Patada para Batista. ¡Ay, mamá! Lazo enorme, lazo al cuello para Batista. Amigos, hay que admirar la tenacidad del Undertaker. Y mira el oportunista de Finlay cubriendo a Batista. 1, 2, por poquito. Si no me equivoco, Batista aprovechó para eliminar a uno de los gigantes. Miren eso, luego del lazo enorme del Undertaker, el que vino a cubrir a Batista fue Finlay. A Big Daddy B. Luego el Undertaker elimina a Khali con esa llave de estrangulación directa con palanca a la garganta. Castigo enorme para el cuerpo del Undertaker, otra vez cayendo pesadamente sobre el metal. Finlay al ataque. El Undertaker en problemas. Lo mandan de frente contra el metal. En esa pared construida a base de cadenas. Doble pantalla. Wow. Mira, hay que hacer esta observación, Carlos. El Undertaker muy pocas veces te dará seña de que está sufriendo. Es una maquinaria que no demuestra sus emociones. 1, 2 y la cuenta en 2. Pero ahí se dio cuenta el que estaba viendo el tiro, cómo lo sintió el dolor en su rostro. Y miren qué ataque fenomenal por parte de Finlay. Se tambalea el enterrador Finlay, dueño y señor de la situación, estrella la cara del Undertaker contra el plástico que encierra la humanidad de MVP. Amigos, es un acrílico. ¡Oh! Que ¡oh, lo rompió! ¡Lo rompió! mira, justo en el momento que te iba a decir, un acrílico que tiene un filo que puede ser ¡Y peligroso. cuidado! Ahora mandaron a Finlay contra el poste, lo hizo Batista. Ese acrílico ha producido cortadas horribles en la historia de esta cámara de eliminación. Con el cuerpo del Undertaker, Finlay rompió el acrílico y ahora Batista lo ataca. Lo conecta con la derecha. Planea algo espectacular aquí Batista, el enganche. ¡Oh, suplex casita! ¡Wow! ¡Oh, suplex paquetito enorme! Un reconocimiento bárbaro a Batista y el Undertaker. La cuenta 1, 2 y no, todavía sigue con vida Finlay. Entre Batista y el Undertaker se despacharon a Big Daddy B y a The Great Khali y ahora han tenido que esmerarse para resistir el trote o el ataque de Finlay. Faltan ahora 5 segundos para que entre MVP en el combate. ¿Eso es ventaja o desventaja? Porque el Undertaker sabe que es él y lo está esperando. Ahí está. Mira, él mismo quiere abrirle la puerta y MVP dice que no. Por eso es que no lo tienen de plástico, lo tienen de acrílico para proteger este tipo de incidentes. MVP finalmente abre la puerta y está recibiendo de inmediato duro castigo. Toma, toma, toma. No esperar a ser atacado. Tú inicias el ataque. Fue la estructura de este ataque del Undertaker. Frenaron en seco a MVP. Me pregunto por qué no lo sacó para buscar la cobertura y eliminar a MVP. Pero de inmediato Batista ataca al Undertaker, lo patea, lo mete de cara contra el esquinero y ahora luego de la derecha lo está ablandando en la zona media con esas cortas pero poderosas embestidas. ¿Quién irá a WrestleMania 24 a pelear por el título mundial? Viene Batista, lazo al cuello en el rincón del suplicio. A duras penas puede mantenerse en pie el Undertaker. Otra vez Batista el ataque, bote en la cara para él. Lolita Muñiz en Lima, Perú, disfrutando. Cuidado. MVP MVP viene al ataque. Patada enorme a la cara de Batista.
Y miren con qué velocidad, cómo se deslizó. Y también otra para el Undertaker. Y lo mucho que tuvo que saltar, ¿eh? Lo tienen. 1, 2 y no. Sobrevive el Undertaker. Una y otra vez ha estado a punto de ser eliminado el Undertaker. Son las iniciales de MVP en la cadena. Rápidamente con el golpe a la cabeza se vio. 1, 2 y hay sangre en la frente del Undertaker, pero todavía no está vencido. Otra vez lo intenta MVP. Lo castiga nuevamente con el puño envuelto en esa cadena. Rápidamente sabíamos, amigos, que ese golpetazo en el coco del Undertaker, sea el Undertaker o no, iba a recibir un fuerte impacto porque el árbitro no podía hacer nada para evitarlo. El Undertaker en pie de guerra, pero MVP lo castiga primero y sigue su mano envuelta en la cadena y le está abriendo aún más la herida en la frente del Undertaker. ¡Wow! Ataca matraca. Derechas y más derechas para el Undertaker. Una alcancía enorme se le ha abierto en el coco al Undertaker. Y quiere hacerle daño de cualquier manera a MVP. No, quiere huirle al Undertaker, lo que quiere. Yo creo que quiere tener una mejor posición. Compadre, el Undertaker lo persigue. En mi percepción, lo que quiere es huirle al Undertaker. Lo castiga y le sigue dando con el metal en la cara al Undertaker. El Undertaker lo agarra. Una garra de ultratumba que manda violentamente contra la lona MVP. Amigos, hemos visto super látigos, pero una garra de ultratumba. 1, 2 y Finlay se aprovecha y elimina a MVP. No hay cama para tanta gente. Acaba de quedar fuera del combate Montevious Porter. Y aquí los árbitros están haciendo llamar miren esto. la ayuda para poder remover a MVP. ¡Qué poder impresionante del Undertaker! Y qué caída, qué golpe. Sacan del ring a MVP. Trató de esconderse, trató de huir. Y aún no viendo muy bien el Undertaker se arriesga. Super codazo, pero se aparta del peligro rápidamente Finlay. Se estrelló contra la lona el Undertaker. Yo te apuesto que el pelo, la sangre, no permitió ver muy bien a lanzarse en el codazo al Undertaker. Y Finlay aprovechó eso a su favor. Y de 6 que entraron quedan solamente 3 en este momento. ¡Oh, Hornswoggle! ¿Y cómo está metido por ahí? Con el Shelele. ¡Y no hay descalificación! Metido debajo de la cámara de la eliminación y ataca con el Shelele. Makelele, Finlay. Eso fue el hueso de la rodilla. Golpeando en las piernas a Batista y el Undertaker, pero reacciona Batista, lo patea, lo tiene, lo levanta. Y viene el garrotazo en la cabeza, lo noquea. 1, 2 y por poquito. Le pegó en el coco con el Shelele y Batista se niega a morir en la raya. No sé cómo pudo sobrevivir Batista. La garra de ultratumba por encima de la tercera cuerda y cae pesadamente de espalda sobre el metal Finlay. Si alguien lo cubre, va a ser eliminado Finlay. Y lo va a hacer el Undertaker. Lo va a cubrir ahora mismo. Ya lo tiene 1, 2 y afuera Finlay. Si no me equivoco, el Undertaker es el que más luchadores ha eliminado en esta cámara de eliminación. Miren qué garra enorme de ultratumba. Lo puso a volar y luego la caída sobre la parrilla metálica para castigar el cuerpo del veterano irlandés que queda fuera. Fue eliminado primero Big Daddy B. Segundo fue de Great Khali. También vemos el líquido vital en Batista. El golpe con el Shelele cuando intentaba el bombazo Batista fue en el centro del coco. Inmediatamente comenzó a manar sangre. Es que es una piedra reforzada, lo que llamamos nosotros Makelele o Shelele. Le rompió el coco. Echemos un vistazo nuevamente a lo ocurrido con Finlay. Una vez más la cámara de la eliminación está probando ser una estructura sanguinaria. Amigos, donde lo hemos dicho en unas cuantas ocasiones, es donde no hay descalificación, donde tu destino puede estar, yo no sé, sentenciado por un movimiento. ¿Quién va a luchar por el campeonato mundial pesado? ¿Batista o Undertaker? Uno de los dos. Ataca el Undertaker, responde Batista. Ambos con sueños de participar en uno de los eventos estelares de WrestleMania 24. Batista al ataque.
El Undertaker responde. Batista se impulsa, golpea con la derecha. Y cada vez que suelta un golpe uno de ellos, se escucha a su público. Cada uno de los fanáticos apoyando a su superestrella favorita. Punta pie en la zona media para el Undertaker. Lo quieren preparar ahora para el bombazo. Lo levantan, lo tienen. ¡Oh, bombazo, Batista! ¡Al Undertaker! Ahora tiene que cubrirlo. ¡Lo podrá hacer! Vamos a ver si lo consigue. Batista a duras penas. La acción al rojo Coge, vivo. engancha, la cuenta 1, 2 y no. Por poquito. Miren como el líquido vital. Miren el poder del animal. Se desató el animal con esa movida. Levantó casi 300 libras y luego el bombazo Batista. En pie de guerra, Batista. Ahora el Undertaker. Qué lucha increíble. Y los dos manando sangre de sus respectivas cabezas. Batista atacando al Undertaker con los puños, apoyándose en las cuerdas intermedias. Derecha, izquierda, derecha, derecha, derecha. ¡Fua, fua, fua! ¡Toma y toma y toma! Yo quiero ir a WrestleMania, dice Batista. ¡Cuidado! ¿Qué es esto? ¡Enganchó el Undertaker! ¡Será el ascensor de la muerte! De abajo hacia arriba, sí, el ascensor de la muerte. ¡Wow! ¡Wow! Y ahora tendrá energías para cubrir el Undertaker a Batista. Carlos, y este recién el segundo combate de No Way Out 2008. Batista a punto de ser eliminado. Logrará sobrevivir. Se acerca, se acerca. Lenta, paulatinamente. Ya lo cubre. 1, 2 y por poquito. Y Corderas, el árbitro, señaló que así de cerca estuvo de tocar el número 3 de su palmada. Observe nuevamente el ascensor de la muerte. Del penthouse lo mandaron al sótano de un solo Batista. Y continúa el castigo gracias a los puños del enterrador. Tratando de bloquear, mas no puede Batista. Aquí ya se trata de resistencia, de estamina en este momento. Vamos a analizar de nuevo la cobertura, Carlos. Yo tengo mis sospechas. 1, 2 y Batista levantó el hombro justo a tiempo. Así de cerca como lo dijo Cordera fue. El Undertaker Señala victoria. anunciando que va a acabar con el rival. Lo carga, lo tiene. Batista se le escapa. De la tumba rompecuello. Batista lo manda contra el metal. Por encima de la tercera cuerda. Tendrá planes para utilizar ese lado de la estructura a su favor. Ahora déjame decirte, si le aplica el bombazo sobre esa parrilla, eso va a ser todo para el Undertaker. Yo no sé lo que tenga en mente Batista, pero algo tiene en mente cuando utilizó ese lado para sacar al Undertaker. Ahí lo Está veo. utilizando las cadenas como para restregarle ahí el rostro al Undertaker. No solamente marcar, hacer daño al rostro, sino quizás también debilitar más, abrir más la alcancía que tiene en la cabeza el Undertaker. Carga el Undertaker. ¡Te lo dije! ¡Te lo Lo dije! carga y lo deposita violentamente sobre la cadena. Directo sobre las heridas abiertas a lo largo de este combate. Con dificultades para respirar Batista en este momento. Ahora, para dos hombres de ese peso, miren eso. Como tumbando una estructura en los tiempos medievales, utilizando al ser humano llamado el Undertaker para Y hacer. una vez más quiere repetirle la dosis, pero lo está bloqueando, lo está frenando el Undertaker. ¿Qué es esto? El Undertaker engancha a Batista, lo tiene listo. ¡Tumba, rompecuellos! ¿Cómo hizo? La invirtió a su favor, lo trae de vuelta al centro, derriba 1, 2 y gana. ¡Gana el Undertaker, amigos! Carlos, quiere decir que vuelve a WrestleMania el Undertaker invicto. El ganador de esta lucha, el enterrador de Undertaker. Tengo que decirlo. Maltrecho Batista. Un segundo cambió el giro de este combate. Los dos merecían la victoria, pero solo uno irá a WrestleMania, el Undertaker. Y el público aquí fue el gran ganador. ¡Bravo! Con este enorme combate. ¡Bravo! Un aplauso para los dos.